Sí, Está en señor. línea la jueza Yolanda Portillo, nos dice desde producción la presidenta del Tribunal de Sentencias que hace cuestión de minutos absolvió a los exministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco y Víctor Núñez. Doctora, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, doctora. Estamos teniendo algunos Sí, algunos detallitos, ajustes algunos ajustes. en el retorno nada más. Ahora sí, Ahora, está la nos escucha doctora, ya ¿qué la tal? doctora. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, doctora. Gracias por atendernos. Te damos nuevamente la bienvenida. Te estamos molestando para hablar de este juicio que acaba de culminar, incluso un juicio histórico, se puede decir, ¿no? En el que terminaron Histórico, por sobre absueltos todo. los exministros. Sí, sí, exactamente. Bueno, acaba de culminar realmente y creo que se comprendió dentro de todo, ¿verdad? Los argumentos del tribunal. Los argumentos del tribunal fueron en líneas generales los expuestos, ¿verdad? En el sentido de que el Ministerio Público no probó, ¿verdad? Que las resoluciones que firmaron los ministros, en este caso el doctor Núñez y el doctor Blanco, se hayan apartado de criterios jurídicos vigentes incluso en la actualidad y sostenido por otros magistrados, ¿verdad? Ujú. Entonces, el hecho punible de prevaricato, lo que pasa es que es un hecho punible realmente complejo en el sentido de que no solamente debe demostrarse la violación de la ley por parte del magistrado, sino también esa violación debe realizarse con la intención o con el móvil de perjudicar o de favorecer a una de las partes. Eso es lo que se castiga en ese tipo penal. Y en este caso el Ministerio Público realmente ni siquiera intentó, ¿verdad?, probar Ujú. esa circunstancia, porque en la acusación, si bien estos chicos que vinieron a juicio oral y público no son los que firmaron la acusación, ¿verdad? En la acusación misma luego ya esto no estaba, ¿verdad? No estaba establecido. Y es más, en el juicio oral surgió que ni siquiera se conocían, ¿verdad? Vino a declarar la persona y nunca tuvo ningún tipo de relacionamiento ni de trato con ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces no hubo elementos probatorios en ese sentido. Ujú. Y yo creo que esa es la explicación incluso que trae este debate a tierra, ¿verdad? O sea, que la intención de perjudicar, en este caso a terceros, que es lo que no se vio entonces a lo largo, sobre todo ya de esta parte del juicio. Sí, pero justamente yo también, vos sabés que me quedé después pensando que eso es lo que más entendió la gente, ¿verdad? Pero realmente, si vamos a hacer un análisis técnico, el tipo penal en su tipo objetivo, luego que ya es violación de la ley, no se da, porque yo puedo, por ejemplo, violar la ley por un desconocimiento mío o puedo violar la ley porque se me antoja, porque no sé, no me gusta su cara o no sé cómo decirse, Sí, pero tengo que violar la ley, ¿verdad? Ese es el primer elemento, pero en este caso ni siquiera eso se dio, ¿entendés lo que Ujú. digo? Porque, sí. porque la violación de la ley tiene que ser una interpretación que vaya contra cualquier tipo de interpretación de la doctrina, y acá justamente lo contrario se comprobó. Mm. Vino a declarar el doctor Ramírez, leyeron resoluciones de otros tribunales, es un criterio, vamos a decir, compartido. Una parte dice que se puede y otra parte dice que no se puede, ¿verdad? Porque hay una conjunción que algunos usan como conjunción y algunos usan realmente como una disyuntiva, ¿verdad? Ujú. Entonces, no se comprobó también que haya sido una violación de la ley, sino está dentro de la discrecionalidad arreglada del juez que permite la norma. Un poco técnico, ¿verdad? Pero Ujú. Y lo que mi intención era que se entendiera por la sociedad, que finalmente es la que monitorea ese tipo de casos y quiere saber qué es lo que pasa, ¿verdad? aquí entonces, doctora, podemos decir que no hubo una violación de la ley, sino que se realizaron interpretaciones que se ajustan a esa ley justamente, ¿no? Sí, exacto. Ellos utilizaron un tipo de interpretación, ¿verdad?, que está vigente incluso en algunos miembros de la Corte ahora mismo y también lo tuvo en el pasado. Y Ujú. también quedó probado, porque lo que sostenía el Ministerio Público es que el doctor Sindulfo Blanco, ese fue el único voto que lo dictó en ese sentido y leyó resoluciones en el 2004 al 2016, ¿verdad? Ujú. Presentado así el caso, realmente era un poco raro que una sola resolución en toda su carrera se haya apartado de ese criterio, pero la defensa eh, ofreció, ¿verdad?, y produjo en juicio otra resolución
en donde del 2011, mucho antes de esta causa que era el 2014, el doctor Blanco ya había señalado los mismos argumentos para entrar al estudio de la casación. Y cuando declaró el doctor Ramírez también manifestó esas circunstancias y citó incluso otros fallos donde también se había declarado amnistía. Entonces eso lo que hace denotar es que es una cuestión de criterio interpretativo de la máxima instancia, ahora en este caso son los ministros de la Corte Suprema. O sea, básicamente podemos decir ya a estas alturas, doctora, que se lo llevó a juicio oral y público a los dos exministros de la Corte por las opiniones que ellos vertieron en sus fallos. Sí, bueno, es que eso dijo mucho la defensa del doctor Núñez y creo que también la defensa del doctor Blanco, pero realmente no son opiniones, ¿verdad? Sino son fundamentos o sustentos jurídicos en una resolución, ¿verdad? Una opinión es una opinión que yo puedo dar fuera a un proceso, Claro. pero eso es un sustento jurídico o una interpretación sobre una norma. Claro, o sea, Y esa sin apartarse interpretación- definitivamente de la misma, ¿verdad? Claro, claro. Y además, pudimos comprobar incluso porque muchos realmente estudié y trabajé con los otros miembros del tribunal, incluso hay autores que en la sentencia escrita, voy a poner todo, no puedo nomás decir ahora oralmente, pero hay autores de todos los ámbitos, alemanes y sudamericanos, ¿verdad?, que hablan de las dos distintas interpretaciones. O sea, las dos interpretaciones están fundadas en la ley y en la doctrina. Así es. Bueno, doctor, Creo que esto de una manera también sienta un precedente muy importante y recuerdo también, si bien no tiene que ver con este caso, lo que pasó hace unos meses en la Corte Interamericana de Derechos con el caso de los exministros Bonifacio Ríos Ábalos y el doctor Fernández Gadea, que ya ha fallecido también. Y la Corte había dicho que no se los puede juzgar a los magistrados por sus opiniones. Básicamente lo que decía eso, obviamente en unas otras palabras. Y esto deja también un precedente muy interesante y muy importante también en ese sentido, doctora. Realmente sí, por eso digo, tenemos muy bien establecidos los elementos del tipo y yo no digo en ningún caso que en otro caso no se pueda dar una condena por prevaricato, porque el tribunal puede finalmente analizar si se separó completamente de las disposiciones normativas, legales, doctrinarias. Obviamente hay una violación de la ley, o sea, de que puede haber un hecho de prevaricato, incluso que para favorecer o para perjudicar haya tenido como precedente un hecho de cohecho o persecución de inocentes. Por supuesto que se puede dar, ¿verdad? Que en este caso se haya absuelto no quiere decir que en otros casos no se pueda llegar a una condena por probarse de esa forma, ¿verdad? Digamos, el norte que siguió el Ministerio Público de por ahí no ayudó demasiado, digamos, a demostrar ese tipo penal que ellos creían que se dio en esta causa, porque como usted había mencionado también ya al final del juicio, doctora, ellos pudieron haber investigado, digamos, la motivación que tuvieron los ministros para haber votado en ese sentido, ¿verdad? Para fundamentar, mejor dicho, su fallo en ese sentido. Sí, ellos deberían de haber investigado, pero no lo hicieron. Pero como te digo, estos muchachos que vinieron, los fiscales, son fiscales que vinieron solamente ya a juicio y con las pruebas que tenían trataron, bueno, de defender la tesis acusatoria establecida en el objeto de juicio, ¿verdad? Pero sí en su momento no se investigó. No sé yo quién fue el responsable, pero algunos de los fiscales que iniciaron la causa seguramente no investigaron esa parte, ¿verdad? Claro, de hecho hay algunas desprolijidades. Incluso muchos hablaban también de lo que representa en materia de plazos, porque estamos hablando de casi 12 años aproximadamente de lo... Creo que ahora, 2014 son 8 años. 8. 8 años. 8 años. Muchísimo tiempo, realmente. Pero eso también se dio, yo creo que no fue por culpa de la fiscalía, esa circunstancia, sino más bien fue por las inhibiciones que se dieron, porque creo que el doctor Sinuso Blanco era todavía mucho deporte cuando se empezó eso y hubo una inhibición de los jueces de garantía de forma masiva y también de los jueces de sentencia posteriormente, porque creo que muchísimos se inhibieron antes de poder integrar nuestro tribunal. Bueno, ¿te parece, Lucas? Sí, no consultarle también, doctora, digamos, esto se pudo haber evitado, o sea, llevar todo este tiempo, correspondía, digamos, a tu criterio, si podrías decirnos, obviamente, creo que ya estás habilitada, doctora, para que se eleve el caso a juicio, o sea, esto se podía haber eliminado ya, digamos, en la etapa intermedia de la audiencia preliminar o no, doctora.
Y bueno, eso ya es una decisión. Yo no sé la verdad si en la audiencia preliminar, lo que pasa es que para una salida alternativa necesitas el acuerdo, vamos a decir, las dos partes. Ujú. No sé si en algún momento se habló con la Fiscalía sobre esa posibilidad o por el marco penal mismo. Bueno, no consideraron que tenía que venir a juicio oral y público, porque dice que para abreviado o otra salida tiene que tener un marco penal hasta 5, creo, y para suspensión incluso menos por la expectativa de pena, ¿verdad? Y como este es un hecho que tiene una pena mayor, no creo tampoco que los ministros hayan querido aceptar ninguna salida, porque ellos en todo momento, desde el primer momento, ellos sostuvieron su inocencia, ¿verdad? Por O sea, supuesto. no creo yo que ellos hayan consentido ni intentado solucionarlo en esa etapa. Ujú. Bueno, nosotros le agradecemos mucho la posibilidad de conversar sobre esto y reflexionar un poquito porque, como bien decía Lucas, acá lo importante es el precedente que deja esta sentencia, esta decisión. Y bueno, le reitero entonces que le agradecemos su amabilidad, doctora, por sobre todas las cosas. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, muy amable. Muy amable, Gracias. doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Era la doctora Yolanda Portillo en este caso.